¿El tema cuál es? A mí se me acusa de mi investigación, de si investigué mal, de si hice mucho o si hice poco, pero lo cierto es que en una semana yo estoy suspendido. O sea, en menos de una semana en realidad. Desde el momento en que la procuradora pide mi suspensión y que se me abre instancia de jury, pasaron 4 días hábiles y ya resolvieron. Todavía yo estaba en término de presentar la reconsideración, que la presenté, pero me quedaba un día más todavía. Sin embargo, en esa maratónica sesión a mí me suspenden. Con la gravedad que ello implica, porque yo ahora no puedo ejercer mis facultades, no puedo investigar, no puedo seguir con casos que yo tenía. Me aniquilaron mi capacidad de investigar. Yo le diría a la gente que se mantenga en paz, que no creemos más violencia. Que esta presidenta, que está ida, se dan cuenta, una mujer, a mí me hace acordar mucho a Isabelita. Pero saben que con una diferencia, Isabelita estaba mucho más sana, se da cuenta. Esta mujer no reconoce la realidad. Todos tenemos la percepción de que vamos a empezar de nuevo, y es verdad, que nos robaron todo, que vamos a empezar de nuevo. Como cada 10 años. Entonces yo lo que les propongo es, primero, no violencia, y segundo, empezar de nuevo con justicia. Vamos a levantar de nuevo este país. Con mucho trabajo lo vamos a hacer. Todo este año fue que uno está pendiente, personal. Ahora, bailar sobre los muertos. La presidenta bailó sobre los muertos. Y si hay algo sagrado para la humanidad, no importa que seas kirchnerista, radical, son los muertos. Si no, hay que leer Antígona de Sófocles. Bailó, yo no podía creer. Ese es un acto de violencia institucional que yo llamé en un comentario un libro de Ando Cret, El desamor de los dictadores. Es no sentir la muerte del otro. Porque a veces cuando la muerte sucede en el interior, parece que no le pasa nada a nadie. Yo lo he vivido muchas veces en el interior. Son nuestros hermanos. Estaban bailando sobre los muertos. ¿Que hay un solo muerto y un solo luto? Que mentira ese luto. Un luto mentiroso. Porque si vos tenés un luto por alguien 3 años, ¿cómo no vas a suspender un acto y vas a bailar sobre los muertos y los cantantes que estaban ahí? ¿Qué quiere decir? Hay argentinos y argentinos. Cuando hablan de aumento de salario, no es un aumento de salario, es una actualización, porque estaban totalmente atrasados los salarios de la gente de seguridad, de la policía. Y también están en muchos casos atrasados los salarios de muchos empleados públicos de distintas provincias. Están muy atrasados. Es decir, lo menos que tiene que hacer la gente es que le actualicen los salarios, porque si no, realmente no pueden vivir con mediana dignidad con los salarios que ganan. Y esto va a ocurrir, y no es que porque yo lo diga, es porque es una realidad que no se puede negar. Así comienza Esta Lengua es Mía con el doctor José Venegas, y bueno, escuchábamos al principio al fiscal Campagnoli, después a Lilita Carrió y bueno, por último a Moyano. ¿Cómo le va, doctor Venegas? ¿Cómo le va, don Quique Matarrós? Todavía asombrado, porque la intensidad de la información en general en Argentina en diciembre es tremenda, pero la de estas últimas 2 semanas me parece que no tiene comparación. Entre los muertos de los saqueos, el espectáculo del saqueo abierto y permitido, de la desaparición de la fuerza defensiva de la sociedad, y las revelaciones de la corrupción de Cristina Kirchner, porque esto hay que aclararlo, porque es un país que se ha pasado varios años tratando de no poner en cabeza de quien es responsable de lo que está pasando su responsabilidad. Cuando hablamos del caso Chicone y Vudú y de las acciones llevadas a cabo por la señora Kirchner para taparlo, esto es, la intervención de su propia Procuración General, en donde había una persona que era del riñón del kirchnerismo, fue barrido por no obedecer las órdenes de asegurar impunidad total, absoluta y a cualquier precio al señor Vudú, el corrimiento del juez, del fiscal, ¿no? La instalación, primero el intento del señor Reposo y después esta señora Reposo con currículum, que es la señora Gil Carbó, maniobra que a todo el mundo se le pasó desapercibida, y el asegurar la impunidad total y que no avance las investigaciones sobre Lázaro Báez, echando al fiscal Campagnoli. Esto es la mano de Cristina Kirchner protegiéndose de investigaciones criminales que la tienen a ella como principal protagonista. Y todavía seguimos en Argentina hablando de cualquier otra cosa.
hay que recorrer los diarios, hay que escuchar lo que no dicen los dirigentes políticos, ¿no? Salvo Carrió, que pone el acento en la señora Cristina Kirchner, y cuando uno entiende esto, vuelvo a la cuestión de ayer, y el problema ya no es la locura de Cristina Kirchner, es la situación de Cristina Kirchner, a la que no es que se le encontró que a lo mejor hay un bien que no puede justificar, o ni comparar con la situación de Menem, al cual se lo procesó por decir que se había falsificado el contenido de un decreto, porque lo que decía un decreto no era verdad, ¿no? Comparemos eso, comparemos lo que eran los títulos de los diarios, las investigaciones, las cosas que se dijeron, cómo se opinaba, con esto, donde tenés los artículos de Alconada Amón, que muestran nada más y nada menos que la contabilidad en blanco del señor Lázaro Báez. Ayer lo reconoció al decir que habían invadido su intimidad, ¿no? Al decir que en realidad lo estaban acosando, que habían mostrado elementos de su propia documentación sin permiso, que lo habían hecho público. Al decir eso estaba reconociendo el contenido. Entonces, lo que dice el señor Alconada Amón es nada más y nada menos que el principal contratista de la obra pública en Santa Cruz alquila cuartos de los hoteles de la señora Kirchner sin ningún tipo de justificación. O sea, no hay ninguna razón por lo que este señor esté contratando semejante cantidad de cuartos. Por ejemplo, tiene una estación de servicios que tiene 20 empleados y contrata 90 cuartos por mes en el hotel de la señora Kirchner. Es decir, estos son transferencias de dinero societario del señor Lázaro Báez a la señora Cristina Kirchner, que es presidente de la Argentina. Entonces, no tratarlo de esta manera es una forma de no hacerse cargo de lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hace un país que se entera de que su presidente está recibiendo plata del principal contratista de obra pública? Y además remueve al jefe de los fiscales, remueve fiscales, investiga jueces, los acosa, porque se está investigando las relaciones de este señor, ¿no? Que es la otra cara del patrimonio de los Kirchner. Porque contemos además que el señor Lázaro Báez era nadie antes de Kirchner, fue transformado en millonario a través de las obras que se le asignaron. Y este señor transfería dinero a esta mujer. Entonces, es una presidente que está dejando el poder, que ha sido rechazada por las urnas, que tiene problemas espantosos creados por ella misma, como la inflación, como la cuestión de las tarifas, como la cuestión de los subsidios, el cepo cambiario, ¿no? Es un barco que va directo hacia un iceberg, y tenemos a cargo una persona que está tratando de defenderse de semejante acusación. ¿Por qué figura en la Constitución la cuestión del juicio político? Figura porque es evidente que es muy peligroso tener una persona a cargo que está en estas condiciones, que está involucrada de esta manera, que va a tratar en los próximos 2 años de incendiar el país solamente para distraer y para tratar de generar algún ámbito de impunidad sobre sí mismo. Está dispuesta a echar a Campagnoli, a la Corte, a cambiar la justicia, ¿no? A intervenirla, porque eso es lo que intentó hacer en el último año, porque se está defendiendo de investigaciones criminales que la involucran de manera directa. Entonces, este es el problema político por el cual todos los dirigentes de la oposición tendrían que estar reunidos, sin dormir, tomando café, a ver qué hacen con el país, si es que les interesa otra cosa que heredar los cargos que deja este gobierno. Digamos que si se han metido en la política para asegurarse una jubilación tranquila, desgraciadamente creo que hoy el 90% de la gente que está en política está en eso y el otro 10% es el kirchnerismo, ¿no? Si lo han hecho para eso, bueno, ese no es su rol. Deberían irse a casa, renunciar y dejarle lugar a otros que estén dispuestos a hacer la política que corresponde hacer en esta situación de la Argentina, con una presidente que está involucrada de esta manera, ¿no? Porque
Fíjense que la denuncia que hace Lázaro Báez en Santa Cruz es una forma de erradicar la causa en Santa Cruz, que es lo único que le interesa. Eso surge directamente del escrito que presenta. Después hay una serie de consideraciones contra la prensa y los medios típicos de Cristina Kirchner, ¿no? Lo único que les interesa es erradicar la causa en Santa Cruz para llevarla allá y de nuevo seguir el mismo procedimiento que se siguió con todas las investigaciones. En Santa Cruz se destruyó a la justicia para asegurar la impunidad al kirchnerismo desde hace muchísimos años. Es un proceso muy largo. Entonces, decíamos antes de las elecciones, el problema principal que va a tener la oposición y los que tienen aspiraciones de llegar a la presidencia, reemplazar a este sistema en el año 2015, es que van a tener que demostrar hasta qué punto están dispuestos a defender a la gente de este gobierno. Porque para eso se los votó, ¿no? Y no tengo la sensación de que estén ocupándose mucho de eso. Por ejemplo, el señor Massa está escondido bajo de una cama, esperando que la tormenta esta pase, total, a él no lo toca. Pero sí lo toca, porque fue jefe de gabinete de este gobierno, donde pasaban estas cosas, que todo el mundo sabía, por supuesto, el señor Massa también, ¿no? Así que está involucrado él como están involucrados muchos de los que hoy están en la oposición y que antes estaban en el gobierno. Este es el tamaño del problema de este diciembre, ¿no? La situación de una presidente acosada por su propia corrupción, que la tiene contabilizada, que está en los libros contables del señor Báez. Hay un comunicado oficial del gobierno, donde dice apenas, respecto del artículo del CONADAMON, que uno de los hoteles que dice al CONADAMON que no estaban a nombre de la señora, sino de Lázaro Báez, en realidad están sí a nombre de la señora Kirchner. No dice una sola palabra el comunicado de la Secretaría General de la Presidencia, no dice una sola palabra que justifique el alquiler de estos costos, ¿no? Que es una forma de pagarle sin contraprestación, es una transferencia de dinero sin contraprestación, y ha seguido seguramente los consejos de un contador para tratar de zafar el problema jurídico que tiene, que es su enriquecimiento ilícito. No es un problema contable, es un problema conceptual, no contable, ¿no? Entonces, como no hay una sola palabra de desmentida de parte del señor Lázaro Báez en aquel escrito, ni hay una sola palabra de desmentida de la señora Kirchner, entonces hay que hacerse cargo. El país se tiene que hacer cargo. Los políticos se tienen que hacer cargo. Repito, estarán reunidos el señor Macri con su equipo, el señor Wiener con su equipo, el señor Alfonsín con su equipo, diciendo, tenemos una presidente que está involucrada en semejante cosa. ¿Cómo sigue el país a partir de acá? ¿Cómo nos hacemos cargo de que nos hemos ofrecido a la gente para ponernos en el lugar donde está la responsabilidad de solucionar esto? Porque la responsabilidad de la Presidenta de la Nación se juzga en el Senado de la Nación y la acusación le corresponde a la Cámara de Diputados. Si no se hacen cargo de esta investigación, si no se hacen cargo de este problema, no se quejen después de los jueces que no investigan. Porque la investigación para el juicio político, la responsabilidad de la Presidenta en los tribunales seguirá su curso, pero la responsabilidad política de la Presidenta frente a todos nosotros le corresponde al Congreso de la Nación. Es ahí a donde hay que tocar la puerta y preguntarle, señores, ¿qué están haciendo?